Buenos días, iglesia. Buenos días con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por el día que nos entrega, las diferentes maneras en las que Él muestra su amor, su misericordia, su gracia. Y nos proponemos en esta mañana pues a completar la enseñanza del domingo anterior. Iniciamos una enseñanza titulada El amor abundante, que tiene que ver con Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. ¿Ya empezaron los niños a estar con nosotros? Sí, ¿no? Buenos días, niños. Buenos días, niños. Ay, no han desayunado. Evangelina, buenos días. Buenos días con todos los niños. Voy a intentar hacerlo, no puedo hacerlo como niño esto. Ayer estuve en la iglesia de Profan que cumplía 11 años y habían niños en la sala y me puse como a contar la enseñanza de una manera mucho más sencilla y me resultó, me parece. Pero el tema tenemos que continuarlo y aquí sí entro yo en una disyuntiva. Voy a intentar hacerlo de la manera tal que podamos entenderla y desglosar lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a Lucas capítulo 15, versículo 32. Siempre resaltando un poco que dentro de lo que era la enseñanza necesitamos recordar que esto se lleva bajo el contexto oriental, la cultura oriental, la manera en cómo lo veían esta parte de lo que Jesús va a enseñar. Así que vamos a orar rápidamente para no dar muchas vueltas en esto y podamos empezar la enseñanza. Oremos un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias en el nombre de Jesús. En este bendito nombre que se nos ha entregado es que entregamos también nuestras vidas, las ponemos en tus manos y oramos, Señor, pidiendo, Padre, que seas propicio a este momento. Limpia nuestras maldades, limpia nuestros pecados, limpia nuestras contradicciones, perdona nuestros afanes, perdona nuestra falta de fe y ayúdanos en esta mañana, Señor, a poder seguir creciendo en el concepto que tenemos en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender más claramente los propósitos que nos marcas a través de tu verdad, tu palabra. Y Padre, pedimos en el nombre de Jesús que seas tú propicio a nosotros. Te rogamos, Señor mío, que tú obres pues abriendo nuestro entendimiento y sensibilizando nuestros corazones para poder seguir y ir contigo de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Así lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En Lucas capítulo 15, versículo 11, abran sus Biblias, por favor. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar de su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. El relato o la parábola que Jesús nos muestra aquí todavía continúa hasta el versículo 32, donde el hijo luego no solamente va a tener un encuentro con su padre, sino que va a entrar en escena el tercer personaje de esta historia, al cual vamos a desarrollar en la parte final de esta enseñanza.
Hay tres personajes que se nos muestran en esta historia y uno de ellos tiene que ver con un hijo menor que avergüenza a su padre pidiéndole la parte de la herencia que le correspondía. No era lícito que un hijo pidiese así, porque al hacerlo estaba deseando la muerte de su padre y estaba deshonrando el nombre y estaba despreciando todo lo que su padre tenía para él. Él quería dinero, él quería money, dinero contante y sonante, y salir al mundo a vivir la vida. El segundo personaje en esta historia es el padre. Y el padre aquí es un hacendado, un hombre que posee parcelas, un hombre que posee tierras y tiene estos dos hijos, el cual va a acceder a darle la petición a su padre, a su hijo menor, y va a darle la parte que le corresponde, generando una vergüenza no solamente para él, sino para toda la aldea. Recuerde que en la cultura oriental esto era una deshonra, y no solo deshonraba a su padre, sino esto implicaba a toda la aldea. Los orientales no podían entender esto y soportar esto, y tenían acceso y tenían toda la autoridad, al verse afectados ante tamaña vergüenza, a ejecutar a este hombre. El padre podía llevarlo a los ancianos de la aldea, acusarlo que había hecho todo lo posible por traerlo una vez más a la razón, y el hijo, al desobedecer, al insistir en su rebeldía, podía ser ejecutado por los ancianos de toda la aldea o la misma población. El honor, una cultura orientada hacia el honor, una cultura orientada a evitar la vergüenza como del lugar, era esta cultura donde se nos está mostrando esta historia. No podemos separar el relato de la cultura donde fue contada. Entonces, cuando miramos este personaje, el padre está accediendo a las peticiones de su hijo y está trayendo una tamaña vergüenza no solo para sí, sino también para su propia aldea y su propia familia, su casa y todos los que están en él, y también esto repercute en toda la población que está con él. El tercer personaje es el hijo, el hijo mayor. Él es el que tiene la mayor parte de las parcelas, la mayor parte de la herencia, y él va a entrar en escena hacia el final del relato, desconociendo que su hermano había llegado y preguntando qué es lo que pasaba allí dentro, y va a reaccionar de una manera tal que su padre va a tratar de convencerlo a que pueda unirse a la celebración que en ese momento estaba sucediendo. Pero es un relato muy interesante que no está dado a las multitudes, no está dado hacia los discípulos, está dado a un público específico que tiene que ver con los líderes religiosos de aquellos momentos. Los líderes que servían a Dios en el templo, los fariseos, los escribas o los saduceos. Ellos, esta enseñanza va dirigida para ellos y les muestra el amor abundante, el amor exuberante, el gozo constante que tiene Dios cuando un pecador se arrepiente. Jesús estaba recibiendo de parte de ellos constantes ataques, constantes dudas, poniendo en tela de juicio sus intenciones, poniendo en tela de juicio su misión, o poniendo en tela de juicio todo lo que él venía a dar o a enseñar en cuanto a Dios, porque en la cosmovisión que tenían los líderes religiosos, estas personas con las que se está juntando Jesús, que son prostitutas, que son estafadores, que son extorsionadores en cuanto a los impuestos, eran vistos más bien como malditos y desheredados del reino de los cielos. Y ellos no podían entender en su cosmovisión cómo alguien que dice venir de parte de Dios podía juntarse con esta lacra de la sociedad. Jesús va a mostrarles a través de esta parábola cómo el gozo de Dios cada vez más aumenta cuando una de estas personas que justamente ellos, los líderes religiosos, despreciaban, llega a los pies de Jesús, recibe el perdón de Dios y Dios prorrumpe constantemente en gozo. Esta es la parábola que nos muestra y que probablemente podríamos haber perdido de vista si es que no nos fijamos claramente en el personaje principal. Es el amor de Dios, es ese padre que va a sufrir diferentes embates de vergüenza y va a tener que de la misma manera reaccionar con amor, más bien de manera contraria, con amor hacia alguien que lo está deshonrando. Este hijo menor representa la condición del ser humano caído en pecado.
en su libre determinación, en su libre albedrío, elige desperdiciar su condición de hijo de Dios, elige desperdiciar sus dotes, elige desperdiciar sus talentos, elige desperdiciar sus capacidades en cosas que no tiene valor. Busca disfrutar la vida y va por la vida según sus instintos, según sus antojos, según lo que puede de alguna manera seducir sus sentidos. Este es el hijo que lejos de Dios, lejos del propósito por el que ha sido creado, va apartándose cada vez más, apartándose y alejándose cada vez más del potencial que Dios le ha dado cuando lo ha creado, y va rumbo hacia su destrucción eterna. Es este hijo que no sabe lo que hace, el que crucificó a Cristo y el que a su vez también, diciéndole bienvenido, pide también que sea muerto. Es esta persona que está ciego, que está muerto en sus delitos y pecados y que puede encontrar disculpas muchas veces hasta que esto le cansa, hasta que esto le agota, hasta que esto le mata, reaccionar y entender que en el papá, que en casa, que en Dios más bien hay una condición completamente distinta. A esto representa el hijo. El padre representa a este Dios ofendido, a este Dios despreciado, a este Dios deshonrado, pero que sin embargo tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el alcance, no va a reaccionar frente a los ofensores de la manera como debería reaccionar, sino al contrario, va a extender su gracia, va a extender su perdón, va a extender su compasión sobre estas personas. Y el hijo mayor es aquel que toda una vida ha conocido a Dios, pero de cascarón para afuera. Sabe quién es Dios, conoce acerca de lo que dice Dios y está satisfecho consigo mismo. Está tan confiado que asiste a la iglesia, está tan confiado que sabe quién es ese Dios, que está tan satisfecho que puede ser puntual, que puede hacer las cosas de manera correcta, pero ha dejado de crecer. Es la persona que se ha enfrascado solamente en un tipo de vida y ha caído en una religiosidad, y es más importante para él las reglas, los reglamentos, y es más importante para él las formas que el fondo. Ha perdido de vista el fondo y ha dejado de crecer. Este es el que, satisfecho consigo mismo, piensa que no hay nada que arreglar con Dios, y cuando puede alguien trastocar los reglamentos o cuando alguien puede trastocar los límites establecidos, más bien reacciona y se enfurece. Cuando miramos este relato, se nos muestra, por tanto, este hijo que tomándolo todo se va lejos, pero en un momento dado reacciona y vuelve a su padre. Él da un discurso, dice en el versículo 17, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Note usted que prepara un discurso. Una vez que reacciona, una vez que se da cuenta de su condición, prepara un discurso que está armado de dos formas. Reconoce su pecado, reconoce su ofensa, y ahora en consecuencia está dispuesto a ponerse bajo el ámbito de su padre en lo que él disponga. Se humilla. Cuando vemos que regresa hacia su casa una vez que está el discurso dado, regresa hacia su casa, nos va a mirar el texto, nos va a hacer mirar el texto a su padre. El padre dice en el versículo 20, cuando él se levanta y viene a su padre, dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nos muestra la condición de este padre que probablemente todas las tardes salía a la puerta ahí en la aldea y en silencio sufría y esperaba el retorno de su hijo.
Y cuando lo ve desde lejos, cuando aún todavía no ha entrado a la aldea, él va a levantarse y va a correr levantando sus vestidos y mostrando su vergüenza, su indignidad, era lo que decían los orientales, y aún lo dicen, aún siguen usando túnica, no solo el hombre y la mujer, y va a correr y va a cruzar la aldea en pos de su hijo. Va a empezar a dar un dantesco espectáculo o vergonzoso espectáculo frente a la aldea, porque va a ir a darle el alcance a su hijo que está llegando. Él va a dar la iniciativa frente a lo que su hijo en este momento está mostrando. Y se nos muestran algunas acciones muy claras. Se levanta, dice, corre, se echa sobre el cuello del hijo y empieza a besarlo. Ese chico que estaba pestando a chancho, ese chico que estaba en la última lona y que probablemente estaba regresando a su casa tal como de pronto estaba ahí en el corral cuidando chanchos, se ve abarrotado de besos, de abrazos, y empieza ahora su discurso. Y note usted este discurso que previamente había ensayado. Le dice en el versículo 21, y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ahí en ese mismo momento, el discurso ensayado se corta, justamente cuando él ahora va a entrar a decirle: ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo va a abarrotar de besos, lo va a mostrar esta gracia y esta misericordia, y va a empezar a mostrarle este amor desbordante que tiene hacia los suyos. ¿Sabe? Cuando uno mire en este texto, en la segunda parte, Jesús nos muestra otra verdad en su enseñanza. Y Él dice en cuanto a ese amor que desplegamos hacia otras personas: porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Y note la descripción que da del Padre: porque Él es benigno, bueno, bondadoso para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús aquí confronta el amor que nosotros sentimos hacia los nuestros. No lo desprecia, pero pone en tela de juicio que no tiene mucho esfuerzo. Yo puedo amar instintivamente o naturalmente a mi hijo. Yo puedo darle y socorrerle cuando él lo está necesitando, porque es mi hijo. Mi hijo puede repercutir de la misma manera para conmigo. No tiene ningún mérito el hecho de que frente a Dios yo ame a mi hijo intensamente. No hay ningún mérito. No hay ningún mérito que yo pueda extenderle la mano a una persona que luego yo sé que me va a pagar de la misma manera. Me va a pagar tal vez con la misma moneda. No hay ningún mérito que yo pueda socorrer a un familiar que se encuentra en un momento de desgracia, porque yo sé que nos une un nexo familiar, una sangre nos une, y que tarde o temprano va a devolverme el favor que le estoy haciendo. No hay mérito en ello. No hay mérito que yo ame a mi esposa intensamente de la misma manera como ella me ama, y coseche y espere un galardón en el reino de los cielos. Eso no tiene mérito. Eso sucede de forma natural entre personas que se aman, entre personas que confían, entre personas que de alguna manera tienen vínculos profundos entre sí. El mérito viene cuando empezamos a imitar la actitud de nuestro Padre Celestial, que es bueno, es benigno y bondadoso, que hace cosas a propósito, hechos concretos para con aquellos que probablemente son ingratos y malos para con Él. La Biblia nos dice que Él los beneficia con lluvias, la Biblia nos dice que Él los beneficia con cosechas, y normalmente estos que están siendo beneficiados están atribuyéndole a otro ser o a otra entidad sus favores. ¿Sabe?
Aquí Jesús no está despreciando el amor que sentimos hacia los nuestros, sino al contrario lo está expandiendo. Como un chicle que tú lo agarras y lo estiras, Él está pidiendo y está diciendo que lo mejor que puede hacer para que este amor que sentimos incondicional, este amor que duele, este amor pueda expandirse mucho más y pueda abarcar y pueda albergar a criaturas que probablemente no nos van a pagar con la misma moneda. Personas que probablemente pueden estar con una agenda debajo de la mano, viniendo mostrando una cosa y con otra intención debajo de sus brazos. Son personas que probablemente no tendrán ni siquiera la intención de arrepentirse, pero buscarán de ti un consejo, buscarán de ti una ayuda, y hemos de estar abiertos hacia ello. Es muy interesante cuando el texto nos muestra claramente que no hay mérito alguno cuando nosotros más bien reaccionamos de manera natural frente a lo que nace de nosotros, también de manera natural. Instintivamente esto brota. Yo no podría ver a mi hija que está enferma y no comprarle una medicina. Yo no podría ser indiferente y decir, ya verá ella cómo se sana. Yo corro a la farmacia. Bueno, no corro tan rápido, pero voy. Pero esta es la cuestión. Cuando nosotros miramos el texto del Señor, se nos muestra a este hijo que está arrepentido y está volviendo a casa. El padre lo está esperando y el padre va a interrumpir lo que él tiene practicado para ponerse bajo su ámbito, para ponerse bajo su orden y recibir de él no solo la humillación, sino también probablemente la retribución que tiene que ser pagada por él. Aquí entra esta parte del padre donde interrumpe a este hijo y le dice, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. La razón, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Se nos muestra a su vez también que el padre no solamente recibe a su hijo con besos, que le prodiga de bastante amor, sino que interrumpe probablemente lo que este chico está por decir en este momento, en su humillación, y que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus hechos y de sus actos. Y ahora el padre va a dar 3 órdenes, hasta 4 órdenes que van a buscar beneficiar a su hijo. 1, pide el mejor vestido para este chico. 2, pide que le pongan un anillo en la mano. 3, pide que le pongan calzado. Y 4, que maten al becerro gordo. Cada una de estas órdenes en el trasfondo cultural oriental tiene una enorme significancia. Cuando hablamos del mejor vestido, sacad el mejor vestido, estamos hablando del único vestido en la casa de gala que pertenecía al patriarca, al padre de familia, y que solo lo usaba el padre de familia y lo iba a heredar el hijo más adelante cuando muriera el padre. Solo lo usaba en ocasiones muy especiales. El padre decide dárselo a este que vuelve humillado. Vístanlo con mi ropa. Lo segundo que pide es que le pongan anillo. El anillo significaba autoridad, significaba honor, era el sello para poder sellar contratos, compras que hacían como testigos a las personas. Era el escudo familiar, dignificaba a la persona que lo tenía y solo pertenecía al padre. Agarró y pidió que le pusieran el anillo en las manos de ese chico. Y el calzado nos muestra claramente una reconciliación de parte del padre para con su hijo, porque solo calzado llevaban los que estaban en casa. Todos los esclavos, todos los siervos andaban descalzo. Y el padre da una muestra de una reconciliación total
cambiándolo, vistiéndole, dándole autoridad, dándole alcance y encima nuevamente asumiéndolo como su hijo en la familia. No le reclama, no le incrimina, no le dice, ya ves, te lo dije, ¿cómo te fuiste? ¿Cuándo? Ahora te quiero ver. Ahora pues, no empieza como nosotros decimos en el argot criollo a chancarlo, sino al contrario. Hace enmudecer al hijo con tantos prodigios, con tantos regalos, con tantos beneficios que pone bajo su amo. ¿Sabe? El hijo es recibido como hijo con todos los derechos y de todas maneras es recibido en casa como si nada hubiera sucedido. Pero ahora viene la tercera orden, el becerro gordo. Para ocasiones muy especiales y solo ocasiones muy especiales se engordaba un becerro. Este becerro era engordado solamente con cereales. No le daban la comida de lo que sobra, no le daban nada como le damos a los chanchos, recogemos por aquí y por allá. Solamente era criado un becerro engordado de diferente manera como a todos los demás, solamente con granos, para una ocasión muy especial. Y probablemente la ocasión muy especial sería cuando se casa el hijo mayor. Y iban a comer este becerro que lo preparaban para ese momento. La carne en los orientales no era algo que se comía a diario. Cuando se comía carne era un acontecimiento muy especial. Y cuando nosotros miramos que el padre da la orden de matar este becerro y hacer fiesta, definitivamente algo grande empieza a suceder. Da una muestra de su amor, da una muestra de su desprendimiento, pero sobre todo, habla fuertemente del gozo que siente Dios por una criatura que regresa a Él. Por eso así podemos entender las parábolas anteriores. Una de estas parábolas se encuentra en el capítulo 15, en el versículo 8, y nos narra de una mujer que pierde una moneda. Y cuando encuentra, después de diligentemente barrer la casa, dice en el versículo 9, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, chicas, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, dice, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así hay gozo por un pecador que se arrepiente. Cuando miramos en el versículo 1, Jesús habla de un hombre que tenía ovejas y que estas ovejas, una de ellas se perdió. Y dice así, versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabe, hermano mío? Esta es la manera en cómo la parábola se nos muestra. En esta tercera hace énfasis de este gozo constante que Dios tiene por las criaturas que responden a su amor. Es un gozo exuberante que se da, es un gozo abundante que se muestra y que rodea a la criatura con los favores que nunca éste hubiera pensado tener. Al contrario de pagarle de la manera como tiene que pagársele, excede en amor desbordante, lo llena de favores y lo corona constantemente con autoridad y honor. Esta es la historia de la iglesia. Todos nosotros tenemos una historia de pasada. Todos nosotros de alguna manera, excepto si hay un ángel sentado entre nosotros, todos nosotros tenemos algo que contar. Todos nosotros tenemos una historia en el pasado. Si eres un hijo que ha nacido en la iglesia bajo padres cristianos, amén por eso. Tú no sabes qué bendición tienes. Pero los que venimos de abajo
los que hemos salido del barro, sabemos claramente que hay una historia que se esconde detrás de todo esto. Y que deberíamos haber recibido de parte de Dios humillación, hubiéramos recibido de parte de Dios la disciplina o la justicia necesaria, pero que fue depositada en su Hijo. Y se nos rodeó más bien de todos los favores y se nos ha hecho disfrutar de algo que nosotros jamás hubiésemos pensado disfrutar. Y esta es la historia de la iglesia. Pero no todos a veces están contentos con esa historia. No todos muchas veces, como en este momento el relato que Jesús está contando, está contento o está entendiendo esta verdad. Aquí entra en escena el tercer personaje. Dice, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó las músicas y las danzas. Y llamándolo a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él, el padre, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entra en escena este tercer personaje. Llega del campo, está ocupado haciendo las cosas de su señor, de su padre, y cuando llega del campo escucha fiesta. El pueblo está vacío. Todos han perdonado porque hay carne hoy día. Carne, hay becerro, perdón instantáneo, ¡bum! Se han ido a comer a la casa. El pueblo se está gozando por la vuelta del hijo. Todos han restituido al igual que el padre y ahora hay fiesta. El hijo está llegando del campo, no entiende lo que está pasando y cuando se entera de la noticia que está sucediendo, de pronto, más bien en lugar de alegrarse y en lugar de gozarse por lo que pasa en casa, se enoja. Tanto así que el padre tiene que salir a tratar de convencerle y decirle y explicarle, vamos, alégrate conmigo. Tu hermano estaba muerto y ahora ha vuelto, ha revivido. Y él no lo puede entender y se enoja. Y en esta crisis que sucede en este mismo momento, sale a flote su corazón. Le dice a su padre y le reclama a su padre lo que siempre su hijo menor ha querido. Dame la parte de mis bienes. Siempre he estado contigo y ni siquiera un cabrito me has dado, le dice, para gozarme con mis amigos. También quería eso. Pero había aprendido a vivir agradando a su padre, esperando el momento de poder tener también lo que el hermano menor tenía. Solo que el método era otro. Endulzaba los ojos de su padre, pero solo de manera superficial. Cuando estamos hablando de estas personas, estamos hablando de los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos eran legalistas. ¿Y quién es un legalista? El legalista, una de sus características esenciales del legalista es que aborrece la misericordia. Si esto rompe las reglas, si esto rompe nuestras costumbres, si esto rompe nuestros reglamentos, no va. El legalista no puede ver a Dios en medio del perdón y la misericordia. Ve a Dios cumpliendo para él a través de algunos hechos externos.
No están cayendo en cuenta si por adentro también van a la par juntamente con lo externo. Eso no está en evaluación. Lo que está en evaluación es si estamos cumpliendo realmente las cosas que Él nos está diciendo. Y es muy interesante cuando uno mira a este legalista que, guiado por sus sistemas de reglas y reglamentos, busca ser espiritual frente a Dios y ante los demás. Lo externo le da seguridad interna de que las cosas están bien, aunque en un momento muy crítico sale a flote lo que hay en su corazón. Está enojado por el perdón, está enojado por la misericordia, está enojado por los favores que le están brindando a alguien que está en desgracia. No le cuadra, no le cuadra. Y esto sale a flote claramente, esta realidad. Por eso es que cuando Jesús cuenta otra parábola más, hay un fariseo que va al templo a orar y hay otro hombre que es un publicano, un cobrador de impuestos al que lo veían como extorsionador. Y el fariseo le dice a Dios de pie: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo dice: Dios mío, soy un pecador, ten compasión de mí. Y Jesús habla de estos dos personajes, uno confiado en lo que hace frente a Dios y a los hombres, y el otro aflorando su interior frente a Dios. Y Jesús dice: el que salió justificado fue justamente el que se humilló, no el que se enalteció ni puso en cuenta todo lo que hace para Dios. Y sabe, aquí se nos muestra claramente a este hijo mayor, que no está muy contento porque no está entendiendo algunas cosas que son ajenas para él. No entiende que su padre asume la vergüenza de su hermano, así como un hacendado que es él, expuesto a la vergüenza, no puede entender y no le cuadra que su padre acaba de asumir esa vergüenza. Y no entiende 3 cosas que luego vamos a ver. Quiero que usted escuche aquí en un momento la voz del diablo. Esta es la voz de Satanás. Absalón, hijo de David, fue perdonado por su papá por algo que hizo mucho más atrás en la historia. Su padre lo trae y ahora Absalón sale todas las mañanas a ganarse el corazón del pueblo que viene a buscar una solución. Y le dice: ay, ¿quién me hiciera rey? Si me hicieran rey, tú estarías conmigo y yo te haría justicia. Y poco a poco está ganándose el corazón del pueblo. De pronto, en un momento a otro, cuando Absalón cobra ya más autoridad, se rebela y va contra su padre en guerra. Absalón es vencido en batalla, pero su padre da la orden de que no me lo vayan a matar. Pero uno de sus generales decide desobedecer a David, el rey, y mata a Absalón. Cuando David se entera, llora y llora por su hijo. Llora constantemente y todo el pueblo lo sabe. ¿Y sabe qué pasa con todo este pueblo que salió a la guerra? Regresan avergonzados a su casa, a pesar de que han ganado. Regresan avergonzados a su casa pensando que han hecho algo malo. Regresan todos y se meten a sus casas de manera silenciosa, como si hubieran hecho algo malo. Todo el mundo sabe que el rey está llorando. Y aquí viene uno de sus generales y confronta a David y le dice: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida. ¿De qué manera? Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Este es un relato de lo que podría suceder en las cortes celestiales, comandada por el mismo Satanás y poniendo en tela de juicio la santidad de todos los suyos, la pureza de todos los que buscan el bienestar de Dios, y tomando la voz de ellos diciendo: nos avergüenzas, porque nosotros que te amamos somos más bien aborrecidos por ti. Y los que te aborrecen, como estas criaturas que te dan la espalda y que se levantan otros dioses y que viven perdidamente y que no están arrepentidos de sus hechos, tú más bien los amas. Dentro de la cultura oriental se puede entender esta misma realidad, y dentro de la misma cultura
de las Escrituras se puede ver claramente la voz del que acusa. ¿Acaso él no te adora porque le has rodeado de favores? A ver, quítale los favores. A ver, quítale los favores. Toca su carne, piel por piel, le dice Satanás cuando pone en tela de juicio el amor que Job le tiene a Dios. Y así constantemente acusa a los elegidos del Señor, a su iglesia, y pone en tela de juicio el amor que siente Dios hacia aquellos que Él ha rescatado. Y es muy interesante remarcar esto. ¿Por qué? Porque el hijo mayor resalta claramente a este personaje. El hijo mayor representa claramente a esta casta sacerdotal que Jesús le dice: no penséis decir que Abraham tenemos por padre. Y que Jesús les confronta y les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Jesús va a confrontar abiertamente a esta casta sacerdotal y va a poner más bien a ellos, va a poner sus intenciones en el escenario. ¿Sabe? Ellos no entendían tres cosas que un legalista no puede entender. ¿Qué no entendió el hijo mayor? Tres cosas. Uno, el inmerecido favor que el padre desplegó hacia su hijo, que no tenía nada que ofrecer y más bien lo rodeó de favores. Lo segundo, el gratuito perdón. No tenía nada de qué arrepentirse su padre. En sus adentros todo estaba bien. Para este hijo mayor, él estaba satisfecho consigo mismo. Hay un favor que su padre le estaba dando a su hermano, pero él no lo podía entender porque dentro de sí mismo no necesitaba el favor de Dios. Está tan satisfecho consigo mismo que los demás están mal. Yo no lo estoy. Lo segundo que no podía entender, este gratuito favor, este gratuito perdón que recibió su hermano, porque él no tenía nada de qué arrepentirse. Los demás probablemente andan mal. Y lo que yo hago tiene sus disculpas. Lo que yo hago puede explicarse. Lo que yo hago tiene sus bases. Allá él. Lo tercero que no podía entender era la liberación de la vergüenza. Este chico tenía que ser expuesto ante la aldea. Este chico tenía que ser el hazme reír, y lo más radical que podía suceder en él es encontrarse con la muerte. Su padre le evita la vergüenza. Su padre lo rescata a tiempo y lo corona de favores, tal como dice el Salmo 103. Y esto nos muestra claramente el poco entendimiento que estos líderes religiosos tenían acerca de lo que habían recibido de parte de Dios. Jesús narra algunas parábolas muy interesantes. Una de ellas habla de tres personajes que se llegan a encontrar con una persona que está moribunda, tendida en el camino. Uno que es sacerdote no puede acercarse a ningún cuerpo de difunto. Uno que es levita no puede acercarse a ningún muerto que esté tirado o alguien que esté malherido, porque si está muerto se hace impuro 7 días. Entonces, en lugar de darle la mano, más bien lo rodea y se va por el camino. Pero llega uno que probablemente tenía un mal entendimiento de Dios, pero es movido a misericordia y rescata y lo levanta a este hombre, sana sus heridas, encarga y gasta más de lo que había pensado gastar. Y se queda tal vez hasta empeñado diciéndole al posadero, al hombre de la posada: si hay algo más que gasta, yo te lo voy a pagar. Asume. Y le muestra claramente a estos hombres que en ese momento está él enseñando, y pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Uno de ellos responde que fue el que usó de misericordia. Y Jesús le dice: bien, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Una segunda parábola nos muestra los dos deudores.
Uno que debía una cuenta incalculable y que su Señor lo llama a pagar la cuenta y su Señor le perdona porque él desesperado se tira al suelo y le pide por favor que tenga paciencia con él. Su Señor, movido a misericordia, le perdona toda la deuda y este se para y salido a la calle se encuentra con uno que le debía a él y lo agarra del cuello y lo sacude y le pide que le pague. Y el que le debe también a este hombre le pide por favor que le perdone. No accede al perdón, no accede a la misericordia y lo encierra en la cárcel. Su señor, enojado, lo manda a comparecer una vez más frente a él y le dice: ¿qué has hecho? ¿No te acuerdas que yo te he perdonado a ti? Y aquí viene la enseñanza de Jesús: ¿no debías hacer también tú lo mismo con él? ¿No debías hacer tú lo mismo con él? Y le llama la atención porque él no puede entender que la misma misericordia que han desplegado con su vida la tiene que desplegar para con los demás. ¿Sabe, hermano mío? Este hermano mayor no pudo alegrarse con la recuperación de su hermano menor porque una de estas cosas es que no sentía amor por su padre. Si hubiese amado intensamente a su padre, lo que le hace feliz a su padre le haría feliz a él. Y aquí se muestra claramente que él también anhelaba lo mismo que su hermano, pero con una metodología completamente distinta. El hermano menor, falto de experiencia, grotesco en sus acciones, rápidamente desprecia a su padre. Él espera más bien el momento en que este viejo se muera y yo me quedo con todo. Y cuando sale el momento, las cosas salen a flote, no solo el hermano, sino también con él. Dios siente gozo por un alma que se arrepiente. Cuando usted investigue las escrituras, esta ha sido mi última investigación, el valor que tiene un alma, se va a quedar usted de verdad desafiado a entender que ni una de ellas se puede perder. Es tan valiosa que no hay riquezas en este mundo que las pueda comprar. No hay nada, solo una. Imagínate los millones y millones de almas que están en este mundo. Dios siente gozo, dice, delante de sus ángeles por una de estas almas que vuelve a Él y se arrepiente. Batalla, despliega recursos, acoge, los atrae con cuerdas de amor, les permite circunstancias en su propia libertad para luego llamarlos a reaccionar. Dios está buscando estas almas y las está trayendo hacia Él. Y algo hermoso sucede, nos la está encargando. Pero a veces nosotros podemos cerrar las puertas. A veces nosotros no podemos entender claramente nuestra misión y cerrar las puertas a los encargos que Dios nos da. Y pueden suceder de muchas maneras en las que nosotros podemos cerrar las puertas. Pueden haber personas que están buscando una respuesta. Pueden haber personas que están buscando la solución probablemente a sus vidas, a su dolor, a su quebranto o a sus necesidades. Y podemos nosotros estar de alguna manera cerrando las puertas a personas que de alguna forma Dios las está enviando en medio de su obrar. Y yo puedo estar abrazándome y conversando con el hermano que he visto la semana pasada y que por WhatsApp nos encontramos y conversamos y hablamos y conversar con él como si nunca lo hubiera visto. Y la persona que nos visita o la persona que está buscando una ayuda puede estar parado ahí, ignorado, y ni siquiera tenderle una mano y hasta preguntarle su nombre. Podemos estar cerrándole las puertas con diferentes formas a personas que Dios puede estar enviándonos. Hace 20 años atrás, cuando empecé a llevar a mis amigos a los pies de Cristo, yo no vengo de una vida cristiana, yo vengo del mundo y empecé a invitar a mis amigos a la iglesia. Y ahí llevé a un amigo, recuerdo claramente, una mañana de domingo. Y yo estaba un poco con él peleando porque tenemos confianza, él y yo, porque él tenía un arete. Y le digo, sácate el arete, compadre. Le digo, no, ¿por qué me voy a sacar el arete? Total, ves, tú me quieres cambiar. No, le digo, pero sácate el arete. No, me dice, no, 20 años atrás el arete era un escándalo en un hombre, ¿no? Hoy
¿quién tiene arete por acá? Entonces, pero 20 años atrás tenían arete, y un arete era un escándalo, y este chico vivía así su vida. Otro tenía pelo verde en ese tiempo, y eran completamente ajenos a tipo de reglas o cosas por el estilo. Y yo ya llegamos a la puerta y entramos había un varón ahí, ya está con el Señor felizmente. Le dice, alto, le dice, tú no puedes entrar. Hermano, le digo, no, es un invitado, él todavía no es cristiano, le digo. No, él no puede entrar, me dice. ¿Pero por qué, hermano? Sácate tu arete, le dice. Acá en la casa del Señor es santa y tú con arete no puedes entrar. Y el chico, ya ves, le dice. No, hermano, le digo, él todavía no es cristiano. No, me dijo, sácate el arete, si no, no entras. Mi pata le dijo, ¿quién quiere entrar? Le dijo. Yo vengo invitado por él, le dijo, ya ves, me falta el respeto delante del anciano, porque era un anciano, un ujier. Y me dice, ya ves, por eso es que yo no quiero venir a la iglesia. Media vuelta se fue. Hace unos 2 meses atrás lo he visto. No ha sucedido nada con él. Sigue tan incrédulo como siempre. Y sigue tan drogadicto como siempre. Probablemente mucho peor. Pero en su primer encuentro con la iglesia tuvo una mala experiencia. Y a veces, sin darnos cuenta, nuestras reglas, nuestros reglamentos pueden echar a perder lo que Dios nos está enviando. Que tienen que existir reglas, que tiene que existir un orden, que tiene que existir una estructura, tiene que existir. Porque si no, esto sería un caos. Mucho más cuando vamos creciendo. Pero cuando las reglas se hacen más importantes que la persona, caemos en lo que Jesús constantemente juzgaba a estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos ponían en tela de juicio la identidad de Jesús y sus intenciones. Por 2 cosas mataron a Jesús. 1, porque decía constantemente que era hijo de Dios. Y lo segundo, porque no guardaba el día de reposo. Si hubiera venido acá, los adventistas lo hubieran matado a Jesús. Pero no guardaba el día de reposo. Y Jesús los confrontaba y le decía, esta mujer que tiene 38 años, enferma, ¿no la pueden sanar un día sábado? No, porque es sábado. Y sábado no se puede hacer esas cosas según lo que está prescrito. Y Jesús le dice, hipócrita, le dice, cuando tu buey se cae a un hueco, tú no mismo vas y lo sacas. Pero para con otros la cosa no funciona. Para contigo sí funciona, pero para con otros no funciona. Y las formas le empezaron a dar más importancia que lo que realmente Jesús en ese momento estaba enseñando. Y esta era una de las realidades que constantemente perseguían al maestro. Las reglas se hicieron más importantes que la persona, y esto de alguna manera terminaba sacando a las personas del juego que Dios estaba estableciendo. Hermanos míos, Dios constantemente nos va a enviar personas, van a llegar personas que nos van a visitar. Algunos son invitados por otros, algunos buscan alivio, algunos tienen preguntas, algunos están decidiendo visitarnos para crecer probablemente un poco, han mirado que probablemente esto les puede convenir, algunos probablemente están desesperados, algunos probablemente están cansados y hartos de su pecado, y algunos probablemente están buscando al Señor y lo han estado buscando en lugares completamente distintos que no tienen nada que ver con Él. Si nos encuentran indiferentes, si nos encuentran con falta de compasión, si nos encuentran ajenos a lo que Dios nos reúne, por lo que nos pone, enfocados en nosotros, enfocados en nuestros proyectos, enfocados en nuestras metas, vamos a perder de vista lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Dios viene hablándome hace muchos meses atrás en cuanto a un nuevo momento en mi crecimiento. Y pronto vamos a tener la próxima enseñanza basado justamente en lo que Dios viene hablándome. Y es una de las razones que estoy suspendiendo una serie que tenía que salir ya en estas semanas. Pero
Soy un hombre que si no reacciona rápidamente, me puedo enfocar en metas, me puedo enfocar en objetivos, me puedo enfocar en una buena administración, me puedo enfocar en cosas que realmente puedan llevar la vida de la iglesia de una manera más óptima. Y puedo perder de vista claramente la persona. Dios viene hablando a mi corazón y lo hablo como cristiano, no como pastor. Lo hablo como hombre, lo hablo como cristiano. Y viene hablándome a llevarme cada vez más a un nuevo estadio. Los estadios dentro del desarrollo del Hijo de Dios, uno de sus últimos estadios es desarrollar ese amor que duele. El amor que da más allá de lo que espera dar. El amor que da más allá de lo que siente. El amor que da más allá de lo que está dispuesto a dar. Es el amor ágape. Y uno de sus últimos estadios tiene que ver con justamente este tipo de amor. Y creo firmemente que Dios nos está llevando a un nuevo momento. Lo está haciendo conmigo y más que probablemente los está llevando también a ustedes, porque tengo que ir por delante. Entonces, hermanos míos, entendamos esta gran verdad. El hijo pródigo no se trata solo de alguien que volvió arrepentido y se hicieron fiestas. El hijo pródigo se trata del amor desbordante de Dios que siente por sus criaturas que vuelven a Él. Y tenemos dos opciones: o nos unimos a la fiesta con el Padre, o más bien saboteamos la fiesta al Padre. Usted decide. Permita que Dios le lleve a entender más claramente esta verdad y a desarrollarla a lo largo de los próximos días. Amén. Dios lo bendiga. Oremos.